Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Y una gran conmoción ha causado el asesinato de uno de los candidatos presidenciales en Ecuador, Fernando Villavicencio. Murió al ser baleado. Esas son imágenes de segundos antes y ahí mismo en que es atacado, luego de participar en un mitin político en Quito. De acuerdo al relato de testigos, Villavicencio fue emboscado por sicarios que dispararon en medio de la multitud al término de una actividad. El candidato independiente había recibido ya amenazas, incluso ataques, tras declarar su lucha contra Fito, uno de los traficantes con mayor influencia en el país. El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se pronunció al respecto en sus redes sociales, condenando lo ocurrido. Además, citó de urgencia al Gabinete de Seguridad en el Palacio Carondelet de Ecuador para enfrentar este gravísimo hecho. Desde Chile, el gobierno emitió un comunicado en el que condenan y repudian el asesinato de Villavicencio. El incidente se produce cuando faltan solo 11 días para las elecciones de Ecuador. Recordemos que se disolvió el Congreso, se adelantaron las elecciones por una crisis política en el gobierno de Lasso. Bueno, es un país que se ha visto muy conmocionado en los últimos meses, justamente por olas de violencia, de motines carcelarios, de constante lucha contra el narcotráfico. Eso es lo que leemos siempre o hace mucho tiempo de Ecuador, que es un país muy, muy conmocionado entonces por el impacto del narcotráfico. ¿Qué decir lo que ocurre hoy, que viene a coronar de una pésima manera justamente todos los temores que quizás muchos tenían hace un tiempo? Vamos a la mesa. Bueno, y tomamos contacto de inmediato, nos vamos a Quito para conversar con Hugo Navarrete, quien es director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador. Hugo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la última vez que conversamos, lo recuerdo perfectamente, que conversábamos del panorama político luego de la medida que tomó el presidente Lasso, ¿no? De adelantar las elecciones. Tú nos adelantabas, si no recuerdo mal, un panorama, pero jamás en el panorama de nadie está, por suerte, el que los competidores a dirigir un país sea asesinado. Ocurre de tanto en tanto, uno recuerda a Colosio en México y, bueno, y otros más, pero es un punto de inflexión que debería producir. ¿Cuál es la conmoción que está viviendo Ecuador hoy día? Cuéntanos. No, sin lugar a duda que esta es una noticia que conmociona a todo el Ecuador, independientemente del afecto o desafecto político que uno pueda tener por un candidato u otro. Porque esto ya para nosotros e incluso como comunidad académica también lo vemos como un resultado que va más allá de lo político y algunos podrán atribuirle solamente al narcotráfico, pero el narcotráfico es uno de los elementos que finalmente está describiendo y donde se logra asentar es cuando las condiciones en nuestros países no son las ideales como para que podamos tener una convivencia en paz. El mayor de los problemas que yo veo y que vemos como comunidad académica y creo que como comunidad ecuatoriana es que todo esto se sale de las manos y se sale de las manos del gobierno, se sale de las manos de nosotros como sociedad, porque yo estoy convencido de la corresponsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos en el momento que elegimos y en el momento que también decidimos tomar una postura u otra en estas situaciones. No estoy diciendo que desde ningún punto de vista que debemos salir a confrontar, pero yo sí también estoy convencido que actitudes como unas buenas elecciones y como mensajes claros, que puede ser delincuencia organizada o puede ser delincuencia común, el mensaje tiene que ser que el Ecuador no está para eso, pero las condiciones de vida deben también mejorar para que esto no prolifere. Y ese punto de partida, ese inicio de partida en que no debemos confundirnos de que esto sea de quien sea, venga de donde venga, es absolutamente inaceptable, incuestionable. ¿Se ha logrado ver en estas primeras horas después del crimen político en Ecuador o tú ves matices, ves explicaciones que van más allá
de la mera explicación y pasa a ser justificación. ¿Tú ves que alguien está hablando distinto a lo que uno en sentido común esperaría? No, no, porque yo creo que, como ya se ha mencionado, tú puedes leer en las primeras reportajes que hay, claro, se habla de los sicarios. El sicariato puede ser el resultado simplemente de un acto, llamemos así, de la delincuencia común, hasta llegar a ser un crimen político. Tienes todo este matiz. Las motivaciones pueden ser tan variadas que aventurarnos a decir que este es el resultado de que porque hablaron en algún momento dado, y voy a poner otro ejemplo, hablaron en un momento dado de los helicópteros Drup, que hubo un fraude y murió asesinado el general Gabela, y por eso entonces son las cosas. Creo que es un poco aventurado llegar a decir esta es esta causa. Pero la cosa es que ahora es un personaje público, es un personaje, es un candidato a la presidencia, o fue un candidato a la presidencia. Pero hace poco asesinaron a un alcalde en una ciudad aquí en Manta, un político electo que tenía un muy buen perfil. La ciudad de Esmeraldas está sitiada. No se sabe exactamente o no se quiere decir si es crimen organizado, si son pandillas locales, si son los intereses que van más allá. O sea, como digo, el problema se ha vuelto tan Y, complejo, Hugo, tan común. ¿y cómo opera la democracia en el contexto que tú nos estás narrando? ¿Hay una democracia real? ¿Se puede hablar de una democracia, de un Estado de Derecho? ¿Opera el Estado de Derecho en las circunstancias que tú me estás diciendo? Yo pensaría que el Estado de Derecho o la garantía, ya vemos así, que deberíamos sentir de la protección del Estado como tal, de la policía y de las Fuerzas Armadas, no se siente. Yo sí puedo decir que tengo miedo, no como profesor universitario, tengo miedo como el ciudadano común y corriente que sale a la calle y que puede ser asaltado en un semáforo, en una esquina, o que simplemente dejo mi computadora en la oficina porque prefiero no estar expuesto a. Sí se siente esa sensación o se percibe, se vive la sensación de inseguridad. Eso no cabe duda. E insisto, ahora resulta que es un candidato a presidente, Ya, háblanos un pero poco de él. Háblanos un poco de él, cómo estaba perfilado para las elecciones que se aproximan ahora y si las elecciones se van a poder hacer en condiciones normales. De hecho que existe toda una tensión acerca de las elecciones. Este candidato, Fernando Villavicencio, de una u otra forma ha tenido un protagonismo político desde hace ya algunos años, desde la época del correísmo, cuando hizo algunas declaraciones, llamemos así. Era un periodista de investigación, escribió un libro conjuntamente con otro colega en donde se hacían denuncias importantes de corrupción. Um, Tuvo también que salir del país, ha tenido una vida un poco, llamemos así, agitada, justamente por tocar ciertos puntos delicados en la época del correísmo. Recordemos que si bien es cierto, y no se puede decir que era todo completamente injusto, pero llegó un momento dado en el que en la época de Correa era un poco complicado expresarse libremente. No digo que Fernando Villavicencio fue perseguido, pero hubo un momento dado que incluso las personas comunes y corrientes, y ahora hablo como Hugo Navarrete, creíamos que había excesos incluso en la forma de expresarse. Pero bueno, o sea, y eso le valió algunas enemistades, llamemos así, en esa Perdón, le época. valió un ataque a Con bala en polémica. su hogar hace un par de años, donde Además, salió ileso. O sí, sea, no es sí, sí, primera vez sí, que lo sí. atacan. Dispararon a la casa, pero ese era mucho más claro un amedrentamiento, ¿no es cierto? O sea, porque si hubieran querido matarle, le mataban. Eso era clarísimo. Dispararon a los vidrios y no fue, era un amedrentamiento. Eso fue así. Y luego de esto, claro, él en su misma línea de discurso y durante su campaña, lo que ha hecho es hablar básicamente sobre su combate a la corrupción. Y en ese discurso, entonces entra todo mundo, ¿no? Y quizás
habrá tocado algún tema sensible que también Sí, habrá que considerarlo, sí, pero evidentemente ¿tenía posibilidades de ganar? ¿Tenía posibilidades de dar sorpresa? En Latinoamérica sabemos que las elecciones no se resuelven hasta el día de las elecciones. así es. A ver, quizás, si es que pasaba una segunda vuelta, aunque las encuestas siempre estaban que le posicionaban entre el cuarto, quinto Mm. lugar, no tenía muchísima aceptación. Como digo, bueno, tenemos 8 candidatos, estaba en cuarto, un quinto, entonces difícilmente hubiera pasado una segunda vuelta. Pero en la eventualidad que hubiese pasado, pienso que hubiese tenido posibilidades de ganar. ¿No? La única forma de que gane la representante del correísmo, llamemos así, es que sea en una primera vuelta, al menos así es como se le ve, pero para eso tendría que tener más del 40% de aceptación, entonces, de los votos, y eso claramente no está, y sigue bajando. Villavicencio tiene un origen más periodista, tiene un origen de dirigente sindical, trabajó en Petroecuador, por lo que estuve leyendo. Es Ujú. un hombre, no sé si toda la vida, no sé si dónde está su raíz ideológica, pero más bien de derecha. Es cercano, se le define cercano al actual presidente Guillermo Lasso. ¿Está bien perfilado el candidato que han asesinado hoy? ¿Ese es el perfil más o menos? ¿Podríamos dibujarlo? De alguna manera, aunque en Petroecuador trabajó también llamémoslo así, y fue como un dirigente sindical, Mm, entonces no creo que se le identifique como un candidato de derecha. ya. Quizás como un centro, no, más bien tirando a izquierda, diría Ah, yo, mira. y de una u otra, sí, porque no, en su discurso, y ahí viene uno de los puntos importantes, que en su discurso se hablaba básicamente del combate a la corrupción, pero no tenía una propuesta, llamémoslo así, muy clara de lo que sería el hecho de apoyar a la empresa, del desarrollo económico, de mover el aparato económico en general No del era el país. candidato de Lasso, ¿no? No era el candidato oficial, no era el candidato que apoya a Lasso directamente, ¿no? No, no, definitivamente no. No, Yo pese a creo que su nadie cercanía. quiere. Ya, puede ser que haya una cierta cercanía, pero si es que le vemos que alguien, ya vemos así, desde una perspectiva que se ve cercano al gobierno, es el candidato perfecto para perder. O sea, este evidentemente es así. Entonces Mm, nadie quiere perfilarse cercano al gobierno, quizás a la tendencia de ya. derechistas tenemos claramente, ¿no? Eh, pero de ahí por el contrario, yo creo que él más bien tenía esa vena bastante sindical y esa vena, ya vemos así, un poco más de Mm. izquierda, al Por, menos en su discurso. sí, por último, Hugo Navarrete, se habla mucho que él atacaba verbalmente en sus discursos a un personaje llamado el Fito. Y el Fito aparentemente es un líder de alguna agrupación delictual o de narcotráfico y que entonces por allí uno podría buscar responsables o al menos tirar un hilo de investigación para buscar a los responsables. ¿Hay algo de eso a tu juicio? ¿Quién es este Fito? Fito es efectivamente, es una persona que está en este momento, está privado de su libertad, está pagando una condena y Villavicencio lo mencionó y seguramente ha mencionado a muchos de los otros. Y en ese sentido, yo creo que tiene que pasar mucha agua bajo el puente para encontrar los verdaderos motivos de este Mm. asesinato. Me parecería que en este momento pueden decir que es, insisto, puede ser cualquiera, desde el hecho que fue Correa, ahora están, ¿y por qué digo esto? Porque hay algunas marchas y hay algunas manifestaciones en las que están diciendo, Correa asesino y todo eso. Pero tampoco, y así, ahí sí opino yo personalmente, no creo que se están metiendo en este tipo de cosas. Correa tenía su personalidad, le encantaba el poder, pero no se le veía como una persona que se vaya a ir en contra de la vida de otra. Esta es mi opinión completamente personal, Sí. evidentemente, pero fue 10 años presidente, se le conoció bien, o al menos yo le seguía muy cercanamente, se vio su cambio. Mm. ¿No? Y a él le encanta el poder, le encanta el poder decir qué es lo que hay que hacer, pero llegar a esos otros niveles, no pensaría. Por último, Entonces, Hugo, va a pasar mucho. sí, lo último que te quiero preguntar, ¿puede este hecho, este delito, este crimen,
cambiar la tendencia de las elecciones que son en 11 días más, porque suelen pasar esas cosas. Que aparezca algo distinto, que gire esto, que dé un vuelco la elección hacia algún lado, o no. O sea, y podría pasar que esto le termine afectando, como digo, a la candidata correísta, Luisa González, porque se ha comenzado a manifestar mucho alrededor. Después te digo esto de mencionarle a Fito así directamente. O sea, Villavicencio ha incriminado a medio mundo, ¿no? Y ha mencionado es que hay corrupción aquí, hay corrupción allá, que en el ministerio, que sí, en las alcaldías, en todo lado. Entonces él se metió a hablar mucho sobre corrupción y a mencionar a distintas personas. Y en ese sentido, entonces, cada persona mencionada es un potencial sospechoso. Por eso, insisto en que va a pasar mucho antes de que se logre saber. Es más, la persona, el presunto sicario de Villavicencio, también murió en un enfrentamiento con la policía. Entonces, el potencial informante también ya falleció. Pero hay una sola persona disparó, porque en el video se escuchan muchos disparos. ¿Es una? ¿Hay algún detenido? No, hubo un detenido, al parecer hubo un detenido o uno de los sicarios, sí, porque eran varios, en teoría hay varios. Por eso, teoría uno de. 40. Uno de. Ay, Y esto es lo que está reportado también, perfecto. Pero falleció también, entonces en el enfrentamiento con la policía. Y en ese sentido insisto, es complicado. Esto pone más alerta a la situación en la que estamos viviendo. Evidentemente, tiene un impacto gigantesco en la parte anímica del pueblo. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones, porque podría terminarle torciendo y, como digo, quizás perjudicando al correísmo. Pero lo que sí es clarísimo es que la sociedad en sí estamos con un ánimo que no queremos esta escalada de violencia. Esto es clarísimo. El Ecuador en general se ha caracterizado por votar presidentes, pero pacíficamente. No somos un país de una tradición de guerra civil ni de actos violentos para cambiar la situación. Como digo, votamos como 6 presidentes o alguna cosa por el estilo, pero básicamente sin ni un solo disparo. Entonces esto verdaderamente nos ha puesto en una encrucijada, y hay regiones del país en la que la situación de vida se ha vuelto muy, muy difícil. Este es un caso extremo, pero no es el único. Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador, te agradecemos, como siempre, el contacto para ponernos al día de lo que está ocurriendo en tu país y con este lamentable hecho, poder entender algo más de algo tan sin razón como un asesinato y un crimen político además. Gracias, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia y no grave robos evite. Con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreos de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Chile tiene la característica de hace mucho tiempo de que hay temas en que se habla que son temas de gobierno y temas de Estado. Las relaciones internacionales son temas de Estado. Y de hecho, los ex cancilleres de distintos gobiernos se juntan y debaten y sacan comunicados conjuntos. Y esa es una cosa que hay que cuidar. El metro es otro de esos. Dicen, cada gobierno va presentando proyectos nuevos y va inaugurando el que presentó el de 1 o 2 más atrás. Y este suerte de trencito, como el metro, no se para. No se para porque Metro es una empresa muy profesional. Metro quizás es un ejemplo, como cuando se habla tanto de modernización del Estado, mira el Metro, porque tiene sus profesionales, tiene su estabilidad más allá de que el gobierno entre o salga, se van cumpliendo los requisitos, tiene costos que tienen pocos metros en el mundo. Bueno, de todo eso vamos a conversar justamente en un día donde se anuncia ya el inicio, no necesariamente del movimiento de tierras, pero de esta línea 9, una de las más largas que va a tener nuestra red de metro, que va a estar lista el año 2030. Para eso hemos invitado a Luis de Grange, exdirector de Metro y director actualmente de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Eco Portales. Luis, gracias por estar aquí. Matías, ¿qué tal? Buenas noches.
es así, pues tú dirigiste Metro. Es como se ve de afuera, que es una empresa bien modelo, que opera casi un poquito aislada, entre comillas, de los vaivenes de la política y que la profesionalidad de esta institución le permite avanzar. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que una de las particularidades, uno de los méritos que tiene Metro es que se rige bajo la ley de sociedades anónimas abiertas, en que el accionista es 100% del Estado de Chile, ¿ya? Pero opera, funciona, tiene la musculatura de una sociedad anónima. Por lo tanto, esa combinación es tremendamente virtuosa y yo creo que ha dado los resultados durante décadas que a todos los chilenos yo creo que nos tienen orgullosos. Exactamente. Bueno, y es así en que los presidentes anuncian cosas que ellos no van a inaugurar por la tardanza que tiene, por la dificultad, pero inauguran los que presentaron o lanzaron presidentes anteriores, ¿no es así? Tal cual. Por ejemplo, con la actual línea 7, que ya está en construcción, fue anunciada por la presidenta Bachelet el año 2017. El inicio de obra y la aprobación de todos los estudios ambientales los realizó el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahora este gobierno va a trabajar full, ¿cierto?, para seguir construyendo la línea 7, pero la va a inaugurar probablemente el próximo gobierno. O sea, es decir, cuatro gobiernos y con la línea 8, 9 va a pasar algo similar. A ver, hablemos un poquitito de esta línea. 27 kilómetros, si no me equivoco, tiene y pasa, bueno, llega, la gracia que tiene es que va a llegar en un proyecto que iba a ser de otra línea, va a llegar a Bajos de Mena, que es un lugar que quizás es nuestro símbolo urbano, no el único, pero el símbolo urbano del aislamiento, de servicios, ha ido cambiando. Hay colegios hoy día, entiendo que ya hay comisaría y va a llegar Metro. Háblame un poco de la línea y de sus características. Bueno, la línea 8 y 9 fue anunciada el año 2019, como te mencioné, por el presidente Sebastián Piñera, y también se anunció la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena, desde la Plaza Puente Alto hacia el poniente por Bajos de Mena, que era 4 kilómetros. Ahora lo que hace la línea 9 es sustituir esta extensión de la línea 4 a Bajos de Mena por una extensión más larga, una extensión de 9 kilómetros, ya que sigue por Santa Rosa desde La Pintana hacia el sur, después hacia el oriente, para pasar por Bajos de Mena y llegar a la Plaza de Puente Alto. Da una vuelta que uno podría decir en jerga local clásica, la vuelta del tonto, porque uno podría haber llegado más directo, pero que tiene su lógica, no es de tontera. Exactamente. ¿Cuál es una esa vuelta lógica? más larga. Una vuelta más larga que va incluso, a los que somos más ignorantes de estos temas, nos puede llamar la atención. ¿Por qué va a ir a pasar por allá si ahí no vive tanta gente? ¿Por qué? Bueno, efectivamente, la reserva de terreno que hay en la provincia de Santiago, en el Gran Santiago, está concentrada casi en su totalidad en La Pintana. ¿Ya? Y al sur de La Pintana también el límite con Puente Alto. Por lo tanto, el potencial de desarrollo y crecimiento para la ciudad, sobre todo con los déficits habitacionales que tenemos hoy en día y que van a seguir presionando, tensionando a nuestra sociedad, a los gobiernos, yo creo que es una tremenda oportunidad para aprovechar. Requiere no solo la construcción lo antes posible de la línea 9 de metro, sino también requiere cambiar los planos reguladores de las comunas y requiere inversión, ¿cierto?, de equipamiento adicional complementario a la línea de metro. O sea, podría, en el sueño de poder diseñar con todas las características modernas y las necesidades, una ciudad a partir de una línea de metro que va a estar lista el año 30. Bueno, efectivamente, ese es como el principal atributo. Tiene desventajas, que es más caro, o sea, son 500 millones de dólares más caro respecto a la alternativa inicial. También es más lento, se va a demorar más años en que esté operativa o funcionando para los vecinos de Bajos de Mena, pero tiene estas otras virtudes que yo señalo que también nos permiten mirar como a más largo plazo en una visión de ciudad e integrar ciertos sectores con desarrollo inmobiliario y de vivienda que hoy en día tanto necesitamos. Luis, tú que estuviste en Metro tanto tiempo dirigiéndolo, conoces por dentro la lógica, de la forma de pensar, y me imagino que estudian mucho experiencias de otras partes. Para no sacarle el bulto a la pregunta que es compleja, va a pasar por puntos que yo ni siquiera los voy a mencionar para no estigmatizarlos, pero que todos conocemos que suelen ser foco de noticias no muy agradables, y lo digo por la gente que allí vive. Pasa por puntos que son vinculados quizás a los puntos más conflictivos de la ciudad. Eso se hace, me imagino, con un propósito. ¿Cuál es la experiencia del mundo donde entra Metro a lugares complicados, conflictivos, herméticos, difíciles de acceder? El impacto que tiene Metro, sobre todo cuando llega a estos sectores más precarios. ¿Sí? Y yo creo que todos sabemos cuáles son los sectores. Está el sector de la Ligua, que tiene conflictos no solo en temas de empleo, en temas de delincuencia, en temas de bienes y servicios. La Pintana, por ejemplo, no tenía
cajeros automáticos, por ejemplo, no tenía supermercados. O sea, hay servicios que para nosotros lo encontramos en todas partes. Hay algunas comunas o sectores de Santiago que no tienen el mínimo. Por lo tanto, cuando llega una estación de metro, ¿ya?, lo que se hace es generar todo un ecosistema nuevo. Se hace un mayor desarrollo económico, mayor seguridad, mayor actividad. Incluso para la gente que no use el metro, ¿ya? O sea, la gente que lo va a usar se va a ahorrar el 50%, o sea, va a reducir sus tiempos de viaje a la mitad. Pero incluso para la gente que no use el metro, se va a ver favorecida por todas estas nuevas actividades, comercio, servicio, educación, salud, que van a empezar a generarse en torno a las nuevas estaciones. Ya, eso está medido, eso está estudiado, eso obviamente no es al azar, nada de esto es al azar. Son estudios, tú conociste, porque esto no es de hoy tampoco, esto es un proyecto, este proyecto que están lanzando hoy día es del 2018, ¿no? Se anunció el 2019, pero los estudios de metro se estudian con mucha anticipación, las líneas de metro. La línea 8 y la línea 9 deben llevar en la carpeta de estudios de metro más de 10 años. ¿Sí? Y no exagero que Metro tiene estudiadas alternativas, ¿cierto? Hay que ir paso a paso. Tiene alternativas de línea 10, de línea 11, de extensiones, y se estudia. O sea, yo cuando estuve en Metro, el año 2019 ya tenía, a nivel de perfil, por supuesto, tenía 300 kilómetros analizados para saber cuáles son las próximas prioridades. Pero por eso lo que tú mencionabas, que yo creo que es muy valioso, que los proyectos de metro son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos y es una aposta, es un testimonio que van pasando los distintos gobiernos en pos de un objetivo común que es tener una mejor ciudad. ¿Cómo es la construcción de este metro? ¿Cómo va a ser? Que la gente que nos está escuchando, que el metro le va a pasar cerca. ¿Cómo impacta hoy día la construcción de metro? Va a ser 100% subterráneo, como las líneas 3 y 6, es estándar, es decir, trenes de última generación, con puertas de andén, todo muy automático, con aire acondicionado. Va a ser invisible casi la construcción. Uno va a ver algunos piques, algunos cierres perimetrales muy, muy chiquititos, pero uno va a saber que ahí están construyendo alguna estación, por ejemplo. Entiendo que los talleres van a estar en la comuna de La Pintana, lo que también genera actividad económica, genera bastante empleo. El pic de construcción de la línea de metro va a requerir cerca de 20.000 puestos de trabajo. Fantástico. Entonces, la verdad es que genera un motor económico para Bajos de Mena, para La Pintana, que va a ser tremendamente valioso. ¿Cuánto tarda hoy día Metro y la tecnología que se usa? ¿Cuánto tarda por kilómetro? Hay dos instancias. Una es la permisología, ya que lamentablemente tarda más de lo que nos gustaría. O sea, hay veces que en trámites ambientales o trámites arqueológicos tardan 2 años. ¿Ya? Debiesen tardar mucho menos. Entonces hay una etapa de permisología que es bastante demorosa y después empieza la construcción propiamente tal. Y para tener una idea, la línea 2 que se está extendiendo al Hospital El Pino San Bernardo, que se va a inaugurar en los próximos meses, una extensión de 4 kilómetros, se demoró 4 o 5 años. La línea 7, ¿cierto?, que está en construcción, se anunció el 2017, empezaron la obra el 2021, y era el gobierno anterior. 4 años. Claro, sí, 5 años, era el 2027-2028. Es decir, hoy en día una línea de estas características se está demorando mínimo 10 años. ¿Podría demorarse menos? Sí, yo creo que si es que se agilizan temas de permisología, podrían demorarse menos. Eso desde el punto de vista de los permisos y desde el punto de vista de la construcción misma, ¿podría haber tecnología más cara que lo agilice? Bueno, ¿Un tema financiero o no? No. Por ejemplo, en la línea 7, en el sector poniente de Renca, Cerro Navia, se va a innovar con una tuneladora, una TBM, que son esos taladros gigantes que empiezan a perforar y construir automáticamente el túnel. Eso se va a hacer en el primer tramo, que son cerca de 8 kilómetros. ¿Ya? Entonces es una tecnología que te da más seguridad, que te da menos interrupción en la superficie, o sea, menos actividad, conflicto con los peatones, con los automóviles, y eso es muy, muy valioso, es casi invisible en la construcción. Y también, por ejemplo, la profundidad es cada vez mayor, porque mientras más líneas tiene, empiezan a pasar cada vez debajo. Más complejo. Hay 4 líneas que van a pasar por Calicanto, imagínate. Mira, y lo último, Luis de Granchi, el costo. Chile también, entiendo, y esto lo hemos conversado, tiene una fantástica capacidad de construir más barato por kilómetro. Entiendo que son 100 millones de dólares el kilómetro. ¿Eso sigue en estos costos para esta línea? Bueno, efectivamente, el promedio de construcción del metro en Santiago es de 100 millones de dólares por kilómetro. Es uno de los costos más baratos a nivel mundial. Y eso es básicamente porque Metro, la empresa, los equipos técnicos de Metro, tienen la musculatura, tienen el conocimiento para subdividir y para hacer competir en las distintas etapas. En otros países, en otras ciudades, llega una empresa y hace todo, entrega llave en mano, por lo tanto te cobra en todas las instancias. En cambio, por ejemplo, el metro de Lima cuesta el doble por kilómetro. No te puedo creer.
Claro, entonces acá los equipos de Metro tienen esa musculatura, ese conocimiento, esa capacidad de ingeniería que es muy escasa, ojo, o sea, Metro es un caso bien excepcional. Podría ser un producto de exportación perfectamente el conocimiento de Metro, pues. Absolutamente. ¿Por qué no? Y ha ocurrido, ¿Ha ocurrido? pero la prioridad es Santiago. Peter Granch, muchísimas gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Matías. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y como nos hemos enterado en las últimas horas, el Partido Republicano, ayer, y luego se le sumó el resto de los partidos de la oposición, de la derecha, los que son Chile Vamos, acusarán, al menos ese es el anuncio, constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson. Sabemos que las cámaras están sumamente divididas, bien equilibradas, sobre todo el Senado, pero primero tiene que pasar la acusación por la Cámara de Diputados. Y ahí entonces empieza la contabilidad de votos. Aquí el 1 a 1 vale, se necesita mayoría en la Cámara, 2/3 en el Senado, pero eso es otra historia. Y hay un grupo de parlamentarios que no sabemos cómo van a votar. ¿Por qué están ahí? Pues están en ese interregno entre la oposición, no son oposición, pero tampoco son gobierno. Uno de sus representantes está esta noche con nosotros, el diputado Miguel Ángel Calisto, diputado y jefe de bancada de CDU. Diputado, buenas noches. ¿Cómo está, Matías? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí, de Coyhaique, que el hombre es representante entonces de la región de Aysén. Así es, muy contento, representando a una de las regiones más bonitas de Chile. Patagonia. Podría haber una discusión eterna en eso, los que nos ven desde otras regiones, pero no entremos en esa discusión por ahora. Lógico. Vamos a esta otra discusión. ¿Cómo ven desde el centro estos votos dirimente, este fiel de la balanza en esta acusación que se anuncia en contra de Giorgio Jackson? Bueno, la verdad es que no es fácil ser del centro político en un país tremendamente polarizado. Nosotros en el pasado, en el gobierno pasado, éramos parte integrante de la bancada de la democracia cristiana, la gran mayoría de los integrantes de este comité de Centro Democrático Unido, hoy día trabajando en el proyecto de Demócrata, y nos tocó enfrentar acusaciones constitucionales al presidente Piñera, a sus ministros. Hubo 10. De hecho, yo rechacé gran parte de esas acusaciones porque claramente carecían de mérito y de sustento jurídico. Lo que evidentemente nos valió mucha funa, muchos problemas internos, incluso de la democracia cristiana, que era un partido de oposición y que de alguna manera nos empujaba a decir, mira, hay que concurrir a esta acusación al presidente Piñera y sus ministros. Por lo tanto, hoy día, en esta situación también polarizada, nos enfrentamos a un clima muy similar. Y nosotros hemos dicho que vamos a ser muy responsables, Matías, muy responsables. ¿Qué significa eso en términos del voto? Es que hay que evaluar todos los antecedentes cuando se ponen a disposición de una acusación constitucional. No podemos utilizar la herramienta de la acusación constitucional como una herramienta de venganza política. Y ¿Este es el caso, a su juicio? la verdad es que nosotros ya rechazamos la acusación al ministro Jackson, la primera que pasó. Rechazamos también la acusación al ministro de Educación. Ávila. Y también la previa de la ministra Ríos, que renunció antes, pero que también nosotros habíamos ya dicho y señalado que no tenía sustento jurídico. Esta situación es distinta. Si bien no conocemos todavía los argumentos... ¿Perdón, encontráis que Asiches votaron a favor o en contra? En contra. O sea, han votado Nosotros hemos rechazado las acusaciones porque todas las que se han presentado han carecido de sustento jurídico y por eso se han rechazado. Ya, y a su juicio, ¿esta tiene sustento jurídico? Hoy día estamos en un escenario distinto, más complejo, porque evidentemente las acusaciones que pesan sobre el ministro Jackson son acusaciones graves, donde se imputan ¿Cuál en particular? delitos. Porque ¿a responsabilidad política o delitos? Lo que pasa es que acá hay dos elementos que hay que analizar en una acusación constitucional. Primero, la responsabilidad política. Yo creo que el mérito es bastante suficiente, que es lo que hemos visto respecto de la relación de Revolución Democrática, del gobierno, con muchas de estas fundaciones. A ver, para ir limpiando, ¿a usted no le quedan muchas dudas de que políticamente Giorgio Jackson es responsable? Yo creo que hay una responsabilidad política evidente. Si fuese ese solamente el criterio, solamente se aprobaría la acusación. Si fuera solamente el criterio político, nosotros concurrimos inmediatamente a la acusación constitucional. Vamos al segundo capítulo, lo jurídico. Lo jurídico es fundamental porque uno tiene que corroborar en una acusación constitucional que hay una falta a la Constitución y a la ley. Y eso es difícil de corroborar. Y por eso es que nosotros estamos esperando los antecedentes que va a entregar el Partido Republicano el día lunes para poder realmente tomar una decisión. A mí no me parece muy responsable cuando los partidos, ya sea de izquierda o derecha,
toman posición ya de una acusación cuando ni conocen los argumentos. Pero los argumentos ya el Partido Republicano los ha explicitado, los ha hecho públicos, ¿eh? Ha esbozado. Sí. Y en ese sentido, por eso le digo que esta situación es mucho más compleja. Y a nosotros, hoy día, nos pone en una situación de mucha atención, y sobre todo a estudiar muy bien los elementos que se presentan. Porque evidentemente, frente a lo que se nos anticipa, que aquí habría una red sistemática de recaudación de fondos a partir de las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática. Muchos personeros vinculados y relacionados directamente con el ministro Jackson. O sea, evidentemente estamos frente a imputaciones de delitos, imputaciones graves, que evidentemente si se presentan los antecedentes en esta acusación constitucional, nosotros no vamos a tener ninguna duda de concurrir positivamente en la acusación al señor ministro. Porque es parte de nuestro rol fiscalizador como diputado. Y además porque se imputan delitos. Y además hoy día ya la Fiscalía ha señalado, a propósito, la Fiscalía a raíz de una denuncia que interpusieron algunos diputados hace 2 o 3 meses atrás. De republicanos. De republicanos, la Fiscalía entonces inicia la investigación respecto de estos procedimientos. Por lo tanto, se van configurando antecedentes que yo creo que ponen en un muy mal pie al señor ministro Jackson. Déjeme decírselo de manera bien cínica. Tiene un costo político muy alto para parlamentarios del perfil de ustedes aparecer votando en contra de la acusación, porque Giorgio Jackson, justa o injustamente, no nos corresponde ni lo haremos, un juicio, pero que lo que uno escucha, uno ve las encuestas, Giorgio Jackson está muy complicado en las encuestas, se le ha indicado, insisto, justa o injustamente, lo dirá el tiempo y los procesos judiciales, casi como el responsable de todo lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, esto puede pasar un poco como con los retiros. ¿Quién se atreve en algún momento? En privado todos decían, no, los retiros es un desastre, no, esto es una responsabilidad, va a quedar la escoba. Pero llegaba el momento de votar, a favor. ¿Por qué? Y te decían, en privado, muchos parlamentarios, ¿qué quieres que haga yo el domingo en la feria? ¿Que aparezca defendiendo a las AFP? Aunque no fuera verdad, ¿que aparezca yo impidiéndole a la gente recibir o poder sacar sus retiros? No, a mí no me gusta, pero voy a votar a favor. Aquí puede pasar algo lo mismo que te digan, ¿qué quieres? ¿Aparezca yo defendiendo a Giorgio Jackson? Mira cómo está. Por eso yo le comenzaba diciendo que no es fácil ser de centro y mucho menos no es fácil enfrentar esta situación porque Roma quiere ver sangre. Evidentemente, es parte de la política. Pero a nosotros nos tocó enfrentar, y a mí en lo personal, yo voté en contra de la acusación, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera, en medio del estallido social, cuando la ola estaba al otro lado. Y siendo oposición al gobierno del presidente Piñera, votamos en contra de la acusación porque tener suspendido a un presidente de la República 20 días en un sistema presidencial era una irresponsabilidad mayor. Y hoy día la historia nos da la razón a quienes fuimos juiciosos, al no avanzar en esa línea, a no sentirnos de alguna manera presionados por la ola. Reconoce que hay una presión enorme por... Hay una presión muy grande. Por hacerle así políticamente. Hay una presión muy grande. Si fuera popular, si fuera por una decisión popular y política, nosotros evidentemente hoy día estaríamos anunciando que vamos a concurrir a la acusación constitucional. Pero sería irresponsable igual y por honestidad a la ciudadanía. No conocemos el texto. Ya. Ahora, es posible que nosotros el próximo viernes, una vez conocidos los antecedentes, estudiado con nuestros abogados, evidentemente concurramos. Y le digo más, el ambiente, yo diría interno, y con esto me estoy aproximando, es más bien proclive a apoyar la acusación constitucional. Con los datos preliminares. Con los datos preliminares y con los antecedentes los argumentos que se han presentado, hoy día evidentemente tenemos mayores elementos para concurrir a la acusación constitucional. Pongamos ese escenario donde los votos empiezan a ser, en la contabilidad del voto, empieza a complicarse el panorama para el ministro Jackson, con todas las consecuencias que tiene para el gobierno y para el propio Jackson, que es un dirigente político muy prominente, de muchísimo futuro por la edad que tiene. Los efectos de una acusación constitucional son 5 años de imposibilidad alguna de ejercer cargos públicos, ni estar en reparticiones públicas, ni ser candidato a nada. ¿Es probable o es plausible una negociación de bajar la acusación constitucional, pero que el presidente Boric ceda y cambie a su ministro? ¿Lo ves probable? Mire, yo creo que lo más sensato en este minuto que podría hacer el presidente de la República es remover al ministro Jackson de su cargo de ministro de Estado, porque la tensión que está generando internamente, la presión sobre los parlamentarios, además, si se logra argumentar
más bien favorable a concurrir a una acusación constitucional, esto evidentemente va a pasar al Senado y ahí se pone una situación mucho más compleja, con mayor tensión también para los senadores, se repite la historia y además que el ministro Jackson no ha tenido una relación muy estrecha, por así decirlo, con el Senado. No, más bien sus problemas se inician quizás parten allí. en el Senado. Entonces, yo diría que es importante que el presidente de la República escuche y entienda que para descomprimir la situación política hoy día en el Parlamento y en el país, porque al final con este clima el presidente no puede avanzar en el pacto fiscal. Mañana se hacía una reunión del ministro de Hacienda y se suspendió para después de la distrital por la situación de tensión del ministro Jackson. Hoy día están detenidas las conversaciones en materia de reforma previsional, justamente por esta situación. Entonces, hoy día el gobierno se ve obstaculizado por un problema político que genera un ministro de Estado. Yo creo que aquí es importante que... ¿Que eso es justo, diputado, para la ciudadanía? Porque dentro de la política se ve a lo mejor normal. Están paralizados todos los proyectos mientras no se resuelve la tensión política del ministro Jackson. Pero la ciudadanía, la que nos está viendo en su casa, la que vive en Copquecura, la que vive en Talcahuano o la que nos está viendo en Puqueldón, maldito es lo que le importa la tensión política que puedan tener distintas bancadas, quiere ver avanzar una reforma, un sistema de reforma de las pensiones, tributaria. Sí. Entonces, ¿no hay un poquitito gran hermano dentro de la política que viven entre ellos, aislados de la ciudadanía? Mire, por eso es que quienes somos de centro, nosotros hoy día tuvimos un almuerzo con los senadores demócratas y diputados demócratas, y yo espero que la democracia cristiana también tenga ese juicio. Creo que tenemos que ser súper responsables en tratar de elevar el debate, porque en el gobierno pasado vimos la persecución directa al gobierno del presidente Piñera, donde un sector de la política chilena, los mismos que hoy día están en el gobierno y son ministros de Estado, lideraron acusaciones constitucionales obstaculizando el gobierno anterior. Hoy día ocurre exactamente lo mismo al revés. Entonces, vamos a seguir gobernados por los extremos en este clima de polarización, donde nos hemos farreado 3 reformas previsionales. Se rechazó la de la presidenta Bachelet, se rechazó la del presidente Piñera, que era bastante buena, que hablaba de... Que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Que fue aprobada por la Cámara de Diputados por algunos votos en ese minuto de la democracia cristiana. Y hoy día yo creo que no nos podemos farrear una reforma previsional del presidente Boric. No porque yo sea adherente al presidente Boric, porque no lo soy. Tengo una visión diametralmente opuesta en lo ideológico. Pero creo que tenemos que acompañar al gobierno para sacar adelante reformas que permitan mejorar las pensiones de la gente. Entonces, este clima evidentemente es muy tenso y nosotros queremos ser muy responsables. Le reitero, no ha sido fácil para nosotros tomar una decisión. No es fácil estar en la posición de centro. Es mucho más cómodo estar en uno de los dos extremos, pero esperamos que los antecedentes que se nos entreguen, si son contundentes, no le quepa la menor duda que nosotros vamos a concurrir, porque además es parte de nuestro rol y de nuestra responsabilidad, sobre todo si se logra comprobar esta organización sistemática de cómo lo que entendemos todos, que eventualmente se busca defraudar al Estado, ocupar plata pública de todos los chilenos para financiar un partido político, en este caso Revolución Democrática, con fundaciones a lo largo de todo el país. Eso sería inaceptable y yo espero que el presidente, incluso el presidente de la República, que hoy día ha hablado ante el país, ha dicho, mire, nosotros vamos a ser transparentes, caiga quien caiga. Yo creo que esta sería una señal importante que parta por el ministro Jackson, porque hoy día evidentemente la ciudadanía no tiene dudas, no tiene las dudas que nosotros tenemos. Diputado Miguel Ángel Calisto, diputado y jefe de bancada del CDU, este partido del Centro Democrático Unido. Así es, Centro Democrático Unido, la gran mayoría de Partido Demócrata. Demócratas por ahí. Demócratas. Amarillo. No están ahí, pero están... pero vecinos, en la misma familia. Vecinos. ¿Ah? Gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento pueden revisar ya. Sufre el bolsillo, proyectan nuevas alzas en las bencinas. Bueno, será por el precio internacional, será por el alza del dólar, que sabemos que tenemos que comprar nosotros afuera los combustibles. Vean los detalles allí en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy. En este momento, partamos por ahora mismo, 11 grados 8 décimas y el cielo está
nublado en la región metropolitana.